Muy buenos días, Dios le bendiga grandemente en el amor de Cristo. Este día viernes 6 de diciembre del 2024 son las 5:38 de la mañana, de la madrugada. Estoy para compartir una visión que tuve y la voy a subir, la voy a compartir. Pero para compartir esa visión, le voy a leer Apocalipsis 2 del 20 al 22, del 20 al 22. La palabra se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dice, pero tengo unas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran y no se arrepienten de las obras de ella. Esto me respaldo lo que la revelación que yo tuve. Sabemos que el diablo los acusa a nosotros, los acusa, los señala. El diablo a veces acusa a las personas, les vuelvo a decir, los acusa, los señala. Y dice verdades, no todo el tiempo el diablo miente, dice verdades. Porque yo me acuerdo que el diablo, cuando yo estaba yo sola en oración en las madrugadas, me decía, venía y me decía, tu marido tiene otra, y según que tú eras así, pero tiene otra que es más que tú, y con ella está. Así me decía el diablo. Yo no lo podía creer, pero me está diciendo la verdad. Continuamente venía el diablo con la misma noticia. Me decía, según él, me decía el diablo, según él ha escogido algo mejor. Según él está con alguien mejor que tú, me decía el diablo. Según él está con alguien mejor que tú, me decía. Me decía, pero no, está con otra más que tú, me decía el diablo. Entonces, sí. Y luego me dice que ya me destruyó. Me dice, te dije, Pen, que te iba a destruir. Estás destruida, me dice. Pero eso es mentira, porque no estoy destruida, yo estoy de pie. Entonces, hace unos minutos, a las 4:30 por ahí de la madrugada, yo estaba orando. Y cuando yo estaba orando, tenía cerrados los ojos. Y cuando tenía cerrados los ojos, yo estaba orando por mi esposo. Yo estaba orando por mi esposo. Cuando yo empecé a orar por mi esposo, empecé a ver una visión. Empecé a ver una serpiente negra, que se paseaba sobre él, y se paseaba sobre él, y se paseaba sobre él, aquella serpiente negra. Y yo lo podía ver como él se gozaba, yo podía ver cómo él se reía, yo podía ver una felicidad de él mientras aquella serpiente se extendía por todo su cuerpo. Él se deleitaba, él se gozaba, él se reía, yo podía ver su felicidad mientras aquella serpiente se deslizaba por todo su cuerpo. Una serpiente negra. Usted sabe que hay una serpiente negra que tiene unas manchas así, como unas manchas como verdiosas o también café hacia encima. Tipo pitón, ¿verdad que sí? Tipo pitón son. Así veía yo aquella serpiente. Y se fue la visión. No, yo seguí orando. Yo me puse a llorar y me puse a orar. Porque el entendimiento se le cega a los hombres, tanto el entendimiento como el corazón. No quieren escuchar nada de nosotras, no quieren escuchar nada. Y yo me acuerdo que antes de todo, yo veía que mi esposo salía de una, antes de yo descubrirlo todo, yo vi una habitación que mi esposo salía de esa habitación, y esa habitación quedaba vacía. Y cuando esa habitación quedaba vacía, yo entraba a la habitación
y aquella habitación estaba sucia, 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 toda sucia. Y yo decía, ¿cómo esta persona, yo mentaba el nombre de él, cómo él puede vivir aquí en esta habitación tan sucia? ¿Cómo puede él estar aquí en esta habitación tan sucia? Y entraba yo con una manguera que yo quería que aquella manguera tuviera mucha agua y empezaba a lavar las paredes, a lavar toda aquella habitación. Y yo le empezaba a lavar y decía yo, la voy a lavar para cuando él regrese, la encuentre limpia y la habite. Pero yo podía ver cómo él salía de aquella habitación. Y cuando él la dejaba, aquella habitación estaba sucia, 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 sucia. Y yo entraba y la lavaba con una manguera para que cuando él llegara, aquella habitación estuviera limpia. Y muchas cosas. Igual yo tuve un sueño. Igual yo tuve un sueño donde yo veía que él se veía a escondidas con la persona. Yo podía ver que él entraba a una casa donde se encerraban en esa casa y habían dos personajes, uno de mujer y uno de hombre, pero esos personajes los dos estaban en sombras, los dos estaban en tinieblas, los dos no se podían ver así como yo me veo claramente, no, sino que solo se veía la sombra, pero yo podía ver que era él y la amante, que estaban ahí como conviviendo como pareja, conviviendo como que eran esposos, conviviendo así en sus quehaceres ahí. Porque pues eso pasó, él anduvo saliendo para ir para acá como que él era su esposa. Ellos anduvieron como que si eran esposos para ir para acá. Se anduvieron. Mientras yo, en estos 12 años, yo no he tenido esa libertad de andar saliendo con él para ir para acá. No hemos salido y hoy menos me saca, hoy mucho más me esconde. Menos me saca, menos me invita a salir, menos. Entonces, sí, y ellos anduvieron paseando para ir para acá, para todos lados. Como una vida de pareja. O sea, aquella tomó el papel de señora, de esposa, y a mí me dejó como la que estaba escondida, como la amante, la que está escondida. Que nomás le dio todos sus números de teléfono, de todos. Nomás faltó que también le diera el número de ID, sino que se lo dio también, porque si le dio también los números de sus calzones, continuar, vea lo demás. Así es que eso soñé. Y muy buen día, Cristo le ama. No juzgue, nada más escuche.